Desde TV Senado en Valparaíso le damos la más cordial bienvenida a esta nueva jornada de sala de sesiones, una jornada ya la número 23 de la legislatura 2018-2019, donde se anticipa al menos un tema confirmado para la orden del día y otros tres que se van a sumar en lo que se denomina el tiempo de votaciones. ¿De qué se trata cada una de estas iniciativas? Lo vamos a estar revisando en los próximos minutos a propósito de esta contextualización que hacemos habitualmente antes de que dé comienzo el pleno. Tenemos un margen de minutos para aquello, pero no podemos partir sin antes hacerles la invitación para que también nos puedan seguir, por ejemplo, no solo a través de la señal tradicional de cable, por ejemplo en el 72 de BTR, 425 Movistar y por supuesto además en el tv.senado.cl, sino que también lo puede hacer a través de televisión digital abierta, gratuita. Por ejemplo, en la zona de Santiago, en el área metropolitana, mediante el 44.2, 45.2 en la región de Valparaíso y 38.2 en la zona del Biobío. Además, por supuesto, de la disposición que sale en la parte inferior de su pantalla a todas nuestras redes sociales para seguir al tanto de lo que ocurre, en este caso en sala de sesiones, pero también, por supuesto, a través de cada una de nuestras emisiones de eventos especiales, además de las sesiones de comisión. Veíamos imágenes del pleno hace algún momento, tenemos un margen, como les decía, para repasar algunas iniciativas que van a ser analizadas el día de hoy. El proyecto que está en el número 1 de la orden del día es un proyecto que ya había sido puesto en tabla y que no alcanzó a ser visto en la sala anterior. Hablamos del proyecto que designa al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el mecanismo nacional de prevención contra la tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanas o degradantes. De esta forma, entonces, tal como se ha hecho en otros ámbitos, también se da un paso significativo en poner a nuestro país en estándares internacionales, especialmente en esta materia. Está en segundo trámite en general. Esta iniciativa de ley fue visto, por supuesto, en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Es un mensaje que no tiene urgencia, pero que requiere al menos 25 votos para ser aprobado en la sala. En caso de que presentase indicaciones, estas se harán extensivas entonces de aprobarse este proyecto, obviamente, en la sala del Senado con un plazo respectivo para que vuelva a la instancia de derechos humanos y si no las hubiera, eventualmente en ese caso, podría ser aprobado en general y particular. ¿De qué se trata este proyecto? Por supuesto que tenemos algunas definiciones quizás más técnicas, como que es un compromiso que asumen los estados, en este caso el nuestro, para ratificar este tipo de protocolos, pero dejemos que sea el senador Juan Ignacio Latorre, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, que nos explique de forma más didáctica quizás cuál es el fondo, lo que busca este proyecto de ley en materia de derechos humanos. Acá lo que se pretende es que las personas que estén detenidas en distintos establecimientos, ya sea cárceles, comisarías, hay distintos conjunto de establecimientos donde hay personas privadas de libertad. La idea es que haya una comité expertos, digamos, permanente para vigilar esos espacios y prevenir situaciones de tortura, malos tratos, tratos inhumanos, degradantes, etcétera. Es una causa pendiente, digamos, hay organismos de derechos humanos que están supervisando el Estado de Chile, un compromiso del Estado de Chile que no lo ha implementado hasta ahora. Entonces se votó en la comisión y pasa a sala y de ahí se abre un periodo probablemente de indicaciones, pero ya está pronto a ver la luz. Precisamente uno de los puntos a los que aludía el senador Juan Ignacio Latorre es parte de un largo decálogo, lo que tiene que ver con las premisas centrales, más de 10 de hecho. Por ejemplo, la letra A, examinar periódicamente las condiciones de las personas privadas de libertad y el trato que reciben. Por ejemplo, otro más, confeccionar un informe anual de carácter público que contenga el trabajo realizado por este comité. Recordemos, nuevas obligaciones, un cambio en la orgánica interna y, por supuesto, responsabilidades mayores para el Instituto Nacional de Derechos Humanos, representando en nuestro país esta materia más vinculada ya en planos de protocolos internacionales para la prevención de la tortura y otros tratos inhumanos, crueles o degradantes. Por supuesto, está también dentro del Estado de Chile la posibilidad de facilitar los recursos necesarios para que se pueda realizar la tarea de parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos y dotar a los expertos y expertas que los integran de las necesarias inmunidades para cumplir su misión y poder llevarla sin ningún tipo de presiones a cabo. Parte de lo que apela al menos este proyecto de ley, que recordemos entonces es un mensaje que no tiene urgencia y que viene a dar cumplimiento a protocolos internacionales en esta materia. Pero les decía yo, no es el único tema para ser visto en la tabla el día de hoy. Es cierto, han salido proyectos de la sala, incluso en las últimas horas, que podrían agregarse y quedar para la tabla sumándose en esta sesión 23 a este proyecto en materia de derechos humanos. Un ejemplo, por ejemplo, rápidamente, de la Comisión de Educación y Cultura emanó dentro de las últimas sesiones, dentro del amplio trabajo que está realizando, el proyecto que establece el 15 de abril
de cada año como el Día Nacional de la Paz, a través, por supuesto, de la cultura, las artes y el patrimonio. Esta es una iniciativa que podría ser analizada en el Pleno el día de hoy, sumándose a la que les mencionaba anteriormente. Otro proyecto aprobado y que pasa a la sala de sesiones viene de materia relacionada con relaciones exteriores. Hablamos de la relación entre Chile y China, a propósito de que el gigante asiático no tiene hasta el momento un un tratado con nuestro país ratificado, como el que se suscribió el 25 de mayo del 2015. Esto en materia de extradiciones, que lamentablemente es algo que con muchos países todavía no se ha acordado y que a veces entorpece ciertos procedimientos, especialmente, por supuesto, en el ámbito judicial. Estos dos proyectos podrían sumarse a la tabla, entonces, sumado al que les describía inicialmente en materia de derechos humanos, pero adicionalmente tenemos lo que se conoce como el tiempo de votaciones, donde, mediante proyectos de acuerdo, en este caso, una veintena de senadores han levantado al menos 3 proyectos de acuerdo que están en tabla para el día de hoy y que podrían ser votados. La idea es que sea sin intervenciones, pero hemos visto también que aquello se ha flexibilizado en algunas salas anteriores. ¿En qué consisten estos proyectos de acuerdo? Lo revisamos de inmediato. Por ejemplo, el primero tiene que ver con una realidad país, y es que Chile está envejeciendo en cuanto al promedio de su población. De ahí la importancia entonces de empezar a elaborar políticas para aquello. Por eso una veintena de senadores ha propuesto que el Ejecutivo tome las medidas respectivas para el incentivo y la titulación de médicos geriatras, principalmente abocados a tratar patologías, enfermedades, trastornos que involucran a la tercera edad, y que se agilicen los trámites para validar a profesionales extranjeros, especialmente en esta área. Por cierto, otro proyecto de acuerdo que podría ser puesto en tabla es otra solicitud para que el Ejecutivo tome las medidas necesarias para resguardar y fomentar la producción nacional de leche. Lo comentábamos también en la edición matinal de Senado Noticias AM con Betsabe Fuentes respecto a un tema que, si usted, por ejemplo, ha ingresado a sus redes sociales en el último tiempo, se habrá dado cuenta de cierta discusión que hay a propósito de la poca simetría, de la simetría que hay en el mercado nacional en cuanto a lo que es los pequeños productores, las empresas quizás más grandes, y cómo esto también ha perjudicado en cierta medida en cuanto a calidad y precios a los consumidores. La idea es que también el Ejecutivo pueda tomar parte en esa discusión y tomar cartas en el asunto para beneficiar principalmente la calidad, como les decía, y también el acceso a la leche. Y por último, un proyecto de acuerdo donde se solicita también que el presidente de la República, si lo tiene bien, así pregonan cada uno de estos textos, haga extensivas a las manipuladoras de alimentos de determinadas regiones un bono especial de desempeño en zonas extremas. La idea de los senadores que levantan esta propuesta para ser votada en el Pleno es que sea incluida esta bonificación en el proyecto de ley de presupuestos del sector público, pensando en el erario 2019. Usted quizás dice, falta mucho para eso. Generalmente se vota en sala por allá por el mes de noviembre. Bueno, lo cierto es que ya están trabajando las subcomisiones, por ejemplo, analizando cuál ha sido la ejecución presupuestaria en distintas carteras, en distintos servicios también. Y a medida que estas subcomisiones mixtas van analizando cómo se ha ejecutado el presupuesto que se destinó en algunas carteras, también va sirviendo de referencia para los fondos que se quieren garantizar para el próximo año. Es ahí donde los senadores apelan de que las manipuladoras de alimentos, a propósito de sus derechos laborales y que han sido tocados, recordémoslo también en distintos proyectos de ley acá en el Congreso, sean incluidas también con este bono, especialmente para quienes se desempeñan en zonas extremas de nuestro país. Hecho este repaso entonces con un tema que está consolidado en la tabla del día de hoy, otros que pudieran agregarse, además de este tiempo de votaciones con iniciativas para pedirle al Ejecutivo que tome cartas en distintos asuntos. Lo cierto es que hecha esta contextualización vamos a quedar atentos a lo que ocurra en el Pleno dentro de los próximos minutos, haciéndoles la invitación, por cierto, como les decía, para que continúen junto a nosotros a través de nuestra señal, a través de nuestras redes sociales, y estén atentos a lo que ocurra dentro de los próximos minutos, a propósito, por ejemplo, de lo que se denominan los acuerdos de comité, que es precisamente donde se traza una hoja de ruta entre lo que va a ocurrir en esta sala, la número 23 de hoy martes, y también la del día de mañana, con incluso algunas citaciones que a veces surgen de tipo especial y las prioridades que se toman sobre algunos proyectos para ingresar. Sin más, entonces, hecha esta contextualización, nos quedamos con la transmisión en vivo y en directo por TV Senado de una nueva sala de sesiones.
En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Las actas de las sesiones 21 y 22 ordinarias del 5 y 6 de junio respectivamente se encuentran en Secretaría a disposición de sus señorías hasta la sesión próxima para su aprobación. Señor Prosecretario. Gracias, señor presidente. Las comunicaciones que se han recibido son las siguientes. Mensajes. 13 de Su Excelencia el Presidente de la República. Con los 6 primeros, retira y hace presente la urgencia, calificándola de suma para la tramitación de igual número de iniciativas. Con los 7 últimos, retira y hace presente la urgencia, calificándola de simple para la tramitación de los proyectos de ley que indica. Se tiene presente las calificaciones y se manda a agregar los documentos a sus antecedentes. Oficios del excelentísimo Tribunal Constitucional. Adjunta resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a los 5 grupos de disposiciones que menciona. Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Se han recibido además 21 oficios mediante los cuales se responden diversas consultas formuladas. Silencio, por favor. Por señoras y señores senadores. Quedan a disposición de sus señorías. Informes de la Comisión Revisora de Cuentas, mediante el cual comunica que ha aprobado las cuentas de la Tesorería del Senado correspondientes al año presupuestario 2016 y acompaña una síntesis de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, aprobado por la Comisión de Régimen Interior. Se toma conocimiento y se manda a publicar la síntesis de las cuentas del año 2016 en el Diario Oficial. Segundo informe de la Comisión de Educación y Cultura, recaído en el proyecto de ley en segundo trámite constitucional, que establece el 15 de abril de cada año como el Día Nacional de la Paz, a través de la cultura, las artes y el patrimonio. De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo en segundo trámite constitucional, que aprueba el Tratado de Extradición entre la República de Chile y la República Popular China, hecho en Santiago, Chile, el 25 de mayo de 2015. Quedan para tabla. Moción de los honorables senadores, señores Letelier, Lagos y Pizarro, con la que dan inicio a un proyecto de ley que sanciona el acoso sexual en escenarios educativos. Pasa a la Comisión de Educación y Cultura. Comunicación del Comité Partido Socialista, mediante la cual se informa que sus representantes son los honorables senadores, señores Rabindranath Quinteros y José Miguel Insulza. Se toma conocimiento. Señor Secretario. Acuerdo de comité. Los comités en sesión del día de hoy adoptaron los siguientes acuerdos. Incorporar en la tabla de la sesión ordinaria de hoy, siempre que estuviera el informe, el proyecto de ley en segundo trámite constitucional sobre protección de la salud mental. Incluir en el tiempo de votaciones de esta sesión ordinaria el proyecto de acuerdo sobre la situación de salud en que permanecen 28 niños internados en centros del Sename y sus colaboradores privados. Tercero, tratar en la sesión ordinaria de mañana, miércoles 3, el proyecto de acuerdo que aprueba el acuerdo entre la República de Chile y la República de Perú sobre reconocimiento recíproco y canje de licencias de conducir suscrito en la ciudad de Lima el 7 de julio de 2017. Cuarto, citar a sesión especial el próximo miércoles 20 de junio de 15 a 16 horas para analizar el dramático aumento del número de familias que viven en campamentos en Chile, luego que se dieran a conocer las cifras entregadas por el Ministerio de Vivienda y Techo Chile, las cuales establecen que han aumentado un 48% en los últimos 6 años. 5. Modificar el acuerdo de 9 de diciembre de 2008, en que se designó como integrante de la comisión mixta que debe resolver las discrepancias producidas durante la tramitación del proyecto de ley sobre comercio ilegal, a los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, designando como nuevos miembros de la comisión mixta en representación del Senado a los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública. Y sexto, iniciar un proceso de reemplazo del uso de papel para el tratamiento de los
proyectos de ley en la sala del Senado. Nada más, señor presidente. Gracias, señor secretario. Esto último significa que los papeles que nos ponen en el escritorio van a ser reemplazados, facilitando la presencia en la pantalla, y van a haber personas explicándonos por un par de semanas de piloto para poder de una vez por todas reemplazarlo. Quedó en todo caso en estudio qué es lo que vamos a hacer en las comisiones, porque también hay mucho papel que se usa en las comisiones y queremos encontrar la manera de reemplazarlas. Le ofrezco la palabra al senador Chaguán sobre la cuenta. Presidente, para pedir un aumento del plazo para indicaciones en el proyecto de ley sobre desfibriladores que está en la Comisión de Salud del Senado. Si le parece, el aumento de 7 días adicionales que ha pedido el Ministerio de Salud para hacer llegar las indicaciones que requieren patrocinio del Ejecutivo. ¿Habría acuerdo en esta solicitud del senador Chaguán de prorrogar en 7 días la entrega de la presentación de indicaciones a este proyecto? Gracias, presidente. Señor secretario, ¿algún otro punto en la tabla, en el comité? Estamos listos. Bien, antes de abrir el orden del día, quiero saludar al Colegio Presbiteriano David Trumbull del 5º año básico, dirigidos por don Alberto Gajardo, que están de visita aquí. Bienvenidos a este congreso. Muchas gracias por venir. Bien. Señor secretario, sobre el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que designa al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el mecanismo nacional de prevención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, con informe de la Comisión de Derechos Humanos. Señor secretario. El señor presidente pone en discusión en general el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que ha individualizado precedentemente, cuyo objetivo principal es designar al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el mecanismo nacional de prevención sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a través de un comité de expertos que se crea, dando cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el país, en especial el protocolo facultativo de 2008 de la Convención contra la Tortura de 1998. La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía discutió el proyecto solamente en general, aprobando la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes presentes, senadores señora Muñoz y señores Latorre y Navarro. Cabe tener presente que los artículos 9 y 10 del proyecto tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación de 25 votos favorables. Y por su parte, el artículo 12 de esta iniciativa es de quórum calificado y requiere para su aprobación de 22 votos favorables. El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 26 a 33 del primer informe de la Comisión. Nada más, señor presidente. Gracias. Gracias, señor secretario. Ha solicitado, como en toda la sesión, autorización para ingreso del subsecretario de SECPRES, señor Claudio Alvarado. No sé, señor Víctor Pérez, ¿qué hacemos en este caso? ¿Habría acuerdo, entonces? Bien. La senadora Diana Muñoz, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y después el señor ministro. Gracias, presidente. En mi calidad de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, tengo el honor de presentar el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que designa al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el mecanismo nacional de prevención de la tortura, que actuará a través del Comité de Prevención contra la Tortura que crea este proyecto de ley. Ello para dar cumplimiento al protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles o degradantes, ratificado por Chile el 12 de diciembre del año 2008. Cabe ser presente, señor presidente, que en la sesión en que la Comisión se abocó al estudio de esta iniciativa, se escuchó a la señora subsecretaria de Derechos Humanos y a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y que en esa ocasión se hicieron presentes los siguientes puntos. En primer lugar, que en el año 2009 el Estado de Chile se comprometió a designar al Instituto Nacional de Derechos Humanos
como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, al cumplir todos los requisitos por tratarse de una institución nacional de promoción y de protección de derechos humanos y contar con independencia funcional, financiera y personal. Segundo, que en atención a lo anterior, el proyecto crea el Comité de Prevención contra la Tortura dentro de la esfera del Instituto, que tendrá como principal objeto prevenir que las personas privadas de libertad sean torturadas o sometidas a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Tercero, que para ello el Comité examinará periódicamente las condiciones de las personas privadas de libertad y el trato que reciben y podrá realizar visitas de distinta índole de acuerdo con la metodología y el plan de trabajo que se haya diseñado. Asimismo, el Comité requerirá de las autoridades correspondientes toda la información necesaria que esté asociada al objetivo perseguido. Cuarto, que el Comité realizará recomendaciones a las autoridades que tengan relación con el tratamiento de personas privadas de libertad. Además, elaborará un informe anual para dar cuenta de los principales aspectos que requerirán la adopción de medidas específicas para prevenir la tortura. Quinto, que el comité estará compuesto por 9 expertos, además contará con un personal de apoyo para dar soporte al desarrollo de su mandato de prevención, quienes gozarán de independencia funcional. La selección y nombramiento de sus miembros recaerá en el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos a partir de una terna elaborada por el Consejo de Alta Dirección Pública. Durará 4 años en su cargo y podrán ser reelegidos. Sexto, que el Ejecutivo manifestó su intención de avanzar en la tramitación de este proyecto de ley, a pesar de tener algunas discrepancias respecto del texto aprobado por la Cámara de Diputados, las que harán presente durante su discusión particular. Asimismo, informó que a fines del mes de julio el Estado de Chile deberá rendir el examen oral ante el Comité contra la Tortura, CAT, sobre la implementación del Protocolo contra la Tortura, que la dirección del Instituto Nacional de Derechos Humanos consideró que el proyecto es satisfactorio, pues en concordante con las obligaciones contraídas en el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratados o penas crueles. Décimo, que el artículo 10 del proyecto sobre el fuero que se concede a los integrantes del Comité de Prevención contra la Tortura fue informado favorablemente por la Corte Suprema. 11, que el proyecto tiene informe financiero, el cual detalla que el primer año el costo del proyecto será de 572.571 miles de pesos, el segundo año de 781.278 miles de pesos y el tercero 1.067.784 miles de pesos en régimen. 12, que los miembros de la comisión coincidieron en la necesidad de aprobar esta iniciativa, puesto que el país tiene casi 10 años de retraso en la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, lo que ha sido advertido por los organismos internacionales, a pesar de tener algunas observaciones a su articulado, que se tratarán, por cierto, durante su discusión en particular. Por lo anterior, la unanimidad de los miembros presentes de la comisión, honorables señores Latorre y Navarro, y quien les habla, aprobó la idea de legislar en esta materia. He dicho, presidente. Gracias, señora senadora. Le ofrezco la palabra al señor ministro Hernán Larraín, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Señor ministro. Gracias, presidente. Quisiera saludar a los integrantes de esta corporación, a la que concurro con especial afecto. En relación a este proyecto, quiero sumarme a las informaciones que ha dado la presidenta de la comisión, que acaba de hacer uso de la palabra, así como el secretario, que informó sobre este proyecto. Este proyecto fue ingresado a trámite del Congreso el mes de mayo del 2017 y se trata de una iniciativa que tiene especial valor en la situación que afecta no solamente a nuestro país, sino que internacionalmente. La prohibición de la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes es una norma que constituye un imperativo internacional, constituido ya desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que proclamaba en su artículo 5 que nadie será sometido a torturas ni a penas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Y lo mismo dispone el artículo 7º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo que significa que hay un compromiso internacional desde hace ya bastante tiempo. En el año 87, avanzando en la lucha contra la tortura, entró en vigor la Convención contra la Tortura, que tiene un amplio respaldo internacional. 162 estados ya la han aprobado y Chile lo hizo el año 1988. Sin embargo, presidente, pese al alto grado de consenso que tiene el rechazo a la tortura y a estas penas crueles, inhumanas y degradantes, la tortura sigue hoy día persistiendo en diversos contextos en la mayoría de los países. Y por ese motivo, los estados signatarios de esta convención han resuelto adoptar nuevas medidas que permitan hacer efectiva esta convención. Así fue como el 2006 entró en vigor el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, que fue ratificado por Chile el 2008. El nuevo enfoque que tiene este protocolo lo que hace es darle a las personas privadas de libertad, en un sentido amplio, una especial preocupación porque son las que corren el mayor riesgo de ser objeto de torturas y de otros malos tratos. En los lugares de encierro, como son las cárceles, los centros de larga estadía para adultos mayores, hogares de menores, hospitales psiquiátricos, en fin, en diversos ámbitos de esta naturaleza, surgen con más fuerza que en otros posibilidades de abusos. Y por lo tanto, si se da una política estatal de represión, o hay negligencia, o hay falta de recursos, o hay formación deficiente del personal a cargo, o sistemas inadecuados de supervisión, se pueden dar estas circunstancias. Por eso surge la conveniencia de una vigilancia independiente y externa para evitar que ocurran situaciones de esta naturaleza. Por eso que el objetivo del protocolo es, como lo señala el artículo 1, establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Este protocolo se perfecciona por dos vías. Una, por un subcomité para la prevención de la tortura, que es de carácter internacional, y la segunda, por mecanismos nacionales de prevención de la tortura. Lo que estamos hoy día discutiendo es precisamente este mecanismo nacional de prevención de la tortura, que tiene como misión precisamente estar encima con visitas de distinta naturaleza, con expertos y otros, a verificar esta situación en lugares de privación de libertad. El año 2009 ya Chile comunicó formalmente que el país designaría al Instituto Nacional de Derechos Humanos como mecanismo de prevención de la tortura. En materias de tortura, quiero señalar que Chile ha jugado un rol de liderazgo importante a nivel internacional. El año 2014 fue uno de los 5 estados, con Dinamarca, Ghana, Indonesia y Marruecos, que lanzaron la iniciativa Convención contra la Tortura, cuyo objetivo es precisamente asegurar la ratificación universal y una mejor implementación de esta convención. El prestigio y el liderazgo de Chile se ha podido verificar en estos días. Hace pocos días atrás, el 4 y 6 de junio, fue invitado a promover entre los estados del Caribe la ratificación de esta convención, nuestro país, que participó a través de un representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos de nuestro ministerio, precisamente dando el testimonio de lo que ha hecho Chile en esta materia. Hoy día lo que nos reúne es lograr la aprobación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ya de manera formal y por ley, como el mecanismo nacional de prevención de la tortura, cumpliendo así el compromiso adquirido en 2008 al ratificar el protocolo facultativo correspondiente. Respecto de los contenidos de este proyecto, ellos ya han sido debidamente señalados. Solo quiero completar esta información manifestando que hay algunas inquietudes que han surgido a propósito de la discusión de esta iniciativa, que han modificado en algún sentido algunos artículos que creemos nosotros necesario revisar. Por ejemplo, aquel que se refiere al concepto de lugar de privación de libertad, que, dada la forma como fue modificado, en algún sentido se aleja de la propuesta original del presupuesto facultativo y creemos nosotros que es conveniente revisar. Así como esa
también la voluntad de aumentar la autonomía en la reglamentación de la organización interna y funcionamiento del Mecanismo Nacional de Prevención, incluir algunas modificaciones relativas a las causales de cesación en el cargo de los expertos y expertas del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y también la idea de consagrarles el reconocimiento de prerrogativas e inmunidades. Todas ellas las haremos presentes a través del periodo de indicaciones que este Senado tenga bien abrir. Lo que se procura finalmente es garantizar la naturaleza preventiva del sistema de visitas periódicas a lugares de privación de libertad y garantizar la autonomía funcional y del personal que participa en este Mecanismo Nacional de Prevención respecto de todo órgano del Estado de acuerdo a las normas vigentes y a las directrices que se han dado respecto a cómo deben operar estos mecanismos nacionales de prevención. Agradezco, por tanto, la posibilidad de poder referirme a esta materia y instamos a que esta corporación pueda aprobar esta iniciativa tal cual lo hizo la Comisión de Derechos Humanos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Quiero informar a la sala que el senador Proens, Rafael Proens, está de cumpleaños en el día de hoy. Saludémoslo como corresponde. Le ofrezco la palabra al senador Latorre. Gracias, presidente. Por su intermedio, señor presidente, quisiera dirigirme a esta corporación para manifestar la importancia de este proyecto de ley que pudimos revisar, tramitar en la Comisión de Derechos Humanos recientemente. La prohibición de la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes se encuentra reconocida hoy en múltiples tratados, pactos y declaraciones de los diferentes sistemas de protección de derechos humanos a nivel universal y regional. El protocolo facultativo aprobado en 2002 por la Asamblea General de Naciones Unidas, que motiva la creación del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, es uno de ellos, y su principal objetivo es dotar a los Estados de una herramienta práctica adicional que les ayude a cumplir con las obligaciones que ellos mismos se comprometieron a respetar y que se recogen a partir del desarrollo del derecho internacional para la erradicación de la tortura. Sin perjuicio que Chile ha adecuado su ordenamiento jurídico a los estándares internacionales, suscribiendo la mayoría de estos instrumentos internacionales, lo cierto es que a pesar de que hoy vivimos en democracia, en Chile todavía se tortura. Un estudio de las condiciones carcelarias en Chile entre los años 2014 y 2015, presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en mayo de este año, da cuenta de las visitas realizadas a 43 unidades penales de las diversas regiones de Chile. El principal enfoque se centró en las condiciones materiales en las que viven las personas privadas de libertad, midiendo, entre otras cosas, los niveles de ocupación de los recintos, su infraestructura, su higiene y salubridad, las condiciones de preparación y distribución de la alimentación, la aplicación de regímenes disciplinarios, la segmentación de la población penal, las riñas y agresiones entre personas privadas de libertad, las muertes de personas bajo la custodia del Estado y la asistencia médica para quienes están en la cárcel. Quiero detenerme, señor presidente, en algunos de los alarmantes resultados. Uno, en materia de higiene y de acceso a agua potable, no hay acceso a agua las 24 horas en 22 cárceles, es decir, en la mitad de los recintos visitados. Dos, se evidenció una inadecuada circulación de aire de las celdas, instalaciones eléctricas artesanales, colapso de las infraestructuras sanitarias, limpieza insuficiente y plagas. 3. Se constató que las personas privadas de libertad muchas veces son obligadas a orinar y defecar en tarros o botellas plásticas, debiendo soportar los malos olores y enfermedades que esto genera. 4. Asimismo, en 24 las unidades penales visitadas, es decir, el 61,5% de ellas, no existían camas para toda la población penal. 5. En materia de seguridad, el informe arrojó que aún subsisten al interior de las cárceles malos tratos y el uso de la violencia por parte de algunos funcionarios y funcionarias, quienes utilizan diversas prácticas de amedrentamiento y castigo, sumado a una falta de confidencialidad para la interposición de denuncias por posibles abusos cometidos. 6. El Instituto constató además que existe una carencia en la dotación general de médicos y especialistas y que las dolencias de los internos no son tomadas en cuenta con la debida seriedad, siendo frecuente que vuelven en sus celdas sin ningún tipo de tratamiento, por ejemplo para el dolor, agregando a esto la casi nula atención de salud mental con que cuentan.
Estas conclusiones no solo son preocupantes, sino que hablan de condiciones de encierro inhumanas, que además se ven reforzadas por informes de la excelentísima Corte Suprema que han dado cuenta de la misma realidad en el último tiempo. Por otra parte, es necesario que nuestras policías ajusten a estos estándares correctos en el ejercicio de la facultad que todos los chilenos y chilenas delegamos en ellos, cuál es el uso de la fuerza institucionalizada. Este año un suboficial de Carabineros fue formalizado por torturas luego que 4 personas fueron golpeadas violentamente en una comisaría de Estación Central, quien ya presentaba otras denuncias por golpear a otras personas, entre ellas una mujer embarazada. Además, la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte investiga a 10 uniformados por tortura, apremios ilegítimos, detenciones ilegales y robo con violencia en contra de vendedores ambulantes e inmigrantes. Por otra parte, en marzo, 2 carabineros fueron condenados por tortura en contra de un detenido en Arica. Estas situaciones deben acabar y tenemos que aportar a que no ocurran nunca más en Chile. Todas estas condiciones dan cuenta de un sistema carcelario que no garantiza el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, ni mucho menos garantizan procesos efectivos de reinserción social. Por lo mismo, es preocupante y absolutamente irresponsable el populismo penal que está impulsando el gobierno de derecha del presidente Piñera en su agenda de seguridad pública. Hoy las personas que ingresan a la cárcel salen con un mayor daño psicosocial que cuando ingresaron. Señor presidente, sabemos que por el solo hecho de aprobar una institucionalidad no se solucionan los problemas, pero creemos que es un gran paso para erradicar la tortura de nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Latorre. Ofrezco la palabra sobre este proyecto. Ofrezco la palabra en votación. Señor secretario, en votación. Es discusión en general. Y es de acuerdo. Bueno, a ver, el senador Elizalde quiere fundamentar su voto. Senador Elizalde. Gracias, presidente. Desafortunadamente, la tortura como práctica sistemática no ha estado ajena a nuestra historia. Ha habido víctimas de estas prácticas lamentables cuando se transformó en un mecanismo sistemático de control de poder durante la dictadura. Sin ir más lejos, el propio presidente de esta corporación fue víctima de estas prácticas que son tan condenables. Pero recuperar la democracia, obviamente, es necesario establecer mecanismos que permitan que en Chile, no solo dejado atrás el episodio en que esta era una práctica de Estado, con el apoyo institucional, sino que cualquier forma de tortura, cuando ya no es práctica sistemática, ni es práctica, ni es expresión de una política de Estado, deba ser erradicada de nuestro país. Y efectivamente, el proyecto que somete a nuestra consideración permite establecer un mecanismo nacional de prevención de la tortura, radicando, obviamente, esta enorme responsabilidad en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Tenemos un desafío enorme. Toda la sociedad democrática, incluso sociedades democráticas con una larga data, que es efectivamente erradicar toda forma de tortura. Y por eso es muy importante que la iniciativa se refiere no solo a torturas propiamente tal, sino que a tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, porque no es posible establecer un distingo entre unas y otras. Y el hecho de tolerar algunas, sin duda, es una mala señal que permite que se realicen prácticas crueles, que son inaceptables en una sociedad democrática en donde los derechos fundamentales y los derechos humanos son el eje central sobre el cual se basa la convivencia. Chile ha dado pasos importantes. Por cierto, la suscripción y ratificación de tratados internacionales, como es el caso de aquel que prohíbe la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes, a través de la Convención contra la Tortura, que fue suscrito el 30 de septiembre de 1988, hace ya 3 décadas. Lamentablemente no se aplicó en forma inmediata, todos sabemos por qué, por el contexto político que había en aquel entonces. Y el protocolo facultativo del 12 de diciembre de 2008, que en su artículo 3 dispone que cada Estado establecerá, designará o mantendrá a nivel nacional uno o varios organismos de visitas para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, en el ámbito interno, el artículo 19, número 1 de la Constitución Política de la República garantiza el derecho a la vida
y en la integridad física y psíquica de todas las personas, y reconoce específicamente la prohibición de la aplicación de todo apremio ilegítimo. El 22 de noviembre del año 2016, se publicó la Ley 20.968, que tipifica el delito de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esto da cuenta, además de la entrada en vigencia de la ley que incorporó al Código Penal los delitos de tortura, apremios ilegítimos y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, a objeto de que puedan ser perseguidos penalmente y sancionados sus responsabilidades cuando así lo determine la justicia. A través de esta iniciativa, por tanto, se radica en el Instituto Nacional de Derechos Humanos la responsabilidad, obviamente, de llevar adelante la prevención de este tipo de prácticas a través de visitas de carácter preventivo y a través de un proceso de diálogo para, efectivamente, erradicar toda forma de tortura en nuestro país. Como lo dijera el senador Latorre, esta iniciativa por sí no va a resolver los problemas que existen en esta materia, pero sin duda que es un paso relevante para construir una sociedad en que la tortura esté definitivamente erradicada. El desafío es enorme, más aún cuando tenemos un pasado doloroso que no debemos olvidar, pero sobre todo donde tenemos un futuro que construir entre todos para que en Chile se respeten siempre los derechos humanos y toda forma de tortura esté definitivamente erradicada en nuestro país. Por eso voto a favor de esta iniciativa, señor presidente. Gracias, senador Elizalde. Le ofrezco la palabra al senador Durana. Gracias, presidente. En primer lugar, manifestando de que voy a votar a favor de este proyecto de ley, pero no obstante, poder decir con mucha fuerza que la creación de este comité en el marco del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en que busca que Chile cumpla con compromisos internacionales en la protección de los derechos humanos. Yo hubiese estado mucho más a favor de que hubiese sido una entidad independiente, como lo han hecho muchos países de la región, optando quizás por la figura del defensor del pueblo. Y esto lo avalo en función de que es necesario realizar un análisis previo del cumplimiento de los objetivos y evaluación de las labores cumplidas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos a los efectos de determinar la conveniencia de la dependencia de esta entidad, sobre todo considerando que en el mencionado instituto tiene a la fecha 9 años de existencia y es conveniente evaluar su eficacia en la protección de los derechos humanos antes de decidir que su envergadura crezca o, por el contrario, pensar a lo mejor en un organismo independiente con absoluta y total autonomía presupuestaria y de gestión. Creo finalmente que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por lo menos en estos 9 años de gestión, se ha cargado solo a un solo sector político. Gracias, señor presidente. Gracias, señor senador. Le ofrezco la palabra al senador Juan Pablo Letelier. Señor presidente, aprovecho de tomar las palabras del senador que me antecedió en la palabra, donde, por cierto, algunos de nosotros somos firmes partidarios que hubiese un defensor del pueblo o defensor público para situaciones no solamente de esta naturaleza, de la tortura y tratos crueles y degradantes, sino en general. Entendemos que la institucionalidad que tenemos, el Instituto de Derechos Humanos, para algunos de nosotros, es una institucionalidad parcial de lo que nos gustaría respecto a un ente autónomo capaz de efectivamente resguardar y actuar en favor de los ciudadanos cuando ven violentados sus derechos fundamentales. Pero dado que no tenemos esa institucionalidad, y lo que tenemos es una institucionalidad quizás de una generación menor, como es el Instituto de Derechos Humanos, entendemos que lo correcto es que se aloje en esa institucionalidad a través de la creación de este comité de expertos, lo que son obligaciones internacionales. Yo quiero decir que la práctica de la tortura, por desgracia, no partió con la dictadura ni terminó con la dictadura. El abuso del poder, la tortura, los tratos degradantes, son
previos y también posteriores. Podemos tener una discusión que es de naturaleza política, si es que la tortura durante la dictadura era una política de Estado, si era una política sistemática, pero ese no es el debate de este proyecto. El debate de este proyecto es cómo erradicamos una práctica que es el abuso del poder de parte de agentes públicos. Y quiero reiterar, esto es un problema en todas las sociedades. No es de Chile, no es de Occidente, es de la humanidad. Y dice relación a un debate de cómo damos un salto cualitativo donde los estados, todos, comprendemos que también tenemos que controlar a los agentes del Estado. Donde unos pocos, el senador Latorre ha destacado casos de carabineros, han habido casos de otros agentes del Estado que han caído en estas prácticas. Y yo personalmente creo que quienes hoy son carabineros quieren que se separen las manzanas podridas que usan estas prácticas de aquellos que tratan de actuar de acuerdo a la ley y un Estado de Derecho y se han comprometido a lo mismo. Por ello es tan importante esta institucionalidad, porque cuando un carabinero abusa del poder o un policía de investigación abusa del poder, ¿qué ocurre? Y quiero decir, antes, durante y después, lo que se está cuestionando es al Estado todo, es al conjunto de nosotros, es al pacto social que existe en una sociedad y donde lo que queremos es un Estado que vele por el bien común. Esta institucionalidad, presidente, esta ley es tremendamente importante, creo que va a meritar que tengamos indicaciones. Quiero por su intermedio saludar al ministro de Justicia que nos acompaña en esta ocasión y que sé que su convicción en esta materia también es sincera, es cómo tenemos un pacto social para que el Estado vele por un equilibrio adecuado entre lo colectivo y los derechos individuales. A veces en nuestra sociedad nos falta más intereses colectivos mejor acentuados, a mi juicio. Pero ese es otro debate. Lo cierto es que este proyecto ayuda a través de esta comisión, de este comité de expertos que nos permita abordar una práctica. Todos sabemos que el sistema carcelario en nuestro país también tiene déficit y es una realidad y que no hace más que reflejarnos como sociedad. Por ello, presidente, yo voy a votar a favor de este proyecto, convencido de que el tener mecanismos nacionales de prevención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes es algo que nos hace bien como sociedad, un salto cualitativo que requerimos y que realmente nos comprometamos a una institucionalidad eficaz para que se sancione efectivamente a quienes caen o ejecutan estas prácticas. Gracias, senador Letelier. Tiene la palabra la senadora Yasna Proboste. Senadora. Muchas gracias, señor presidente. Quiero iniciar estas palabras rindiendo un sincero homenaje a un gran hombre y amigo. Hace unos días atrás partió Patricio Bustos, producto de un paro cardiorrespiratorio después de una larga lucha contra un cáncer. Rindo este homenaje con ocasión de la votación de este proyecto, porque creo que la lucha por los derechos humanos, por construir una cultura de la paz y de consolidar la democracia a partir del simple pero difícil gesto de ver a cada persona en su dignidad y como un legítimo otro, fueron las características que siempre distinguieron a Patricio Bustos. Sufrió, como otros miles de chilenos, la persecución de la dictadura, la tortura y la detención ilegal. Luchó por recuperar la democracia y fue siempre un puente para la construcción de acuerdos, de avanzar en dejar atrás una de las épocas más tristes de la historia de nuestro país. Como servidor público, destacó siempre en cada uno de los espacios en que desarrolló sus funciones, instalando el diálogo y el bien común como un instrumento para avanzar y la meta a seguir.
Gracias, Patricio, por habernos acompañado y enseñado a tantos y tantas que la vida vale la pena vivirla y que la huella del sufrimiento se puede superar sirviendo a los demás. Tu recuerdo seguirá vivo entre nosotros y tu vida servirá de ejemplo para las futuras generaciones. Como país vivimos un dramático periodo de nuestra historia, donde la tortura y la persecución política se hicieron cotidianos. El miedo se instaló en la sociedad producto de un Estado que perseguía por pensar distinto. Entre 1973 y 1988 vivimos ese desvarío histórico donde en Chile se torturaba, se perseguía a mujeres y a hombres, ya sea de las grandes ciudades, pero también en los sectores rurales. Era el miedo instalado en la sociedad de parte del Estado y de las instituciones armadas que violentaba los derechos de una sociedad civil que solo quería vivir en libertad y en democracia. En esa época, de modo valiente, reaccionó la comunidad política y desde la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el año 81, se creó la Comisión Nacional contra la Tortura. Y yo me alegro que el ministro de Justicia esté acá. Ojalá nos pueda escuchar en esta conversación, porque ese fue el grito de un Chile digno, de un Chile humanista que le decía a una dictadura militar que no correspondía violentar los derechos humanos, ni menos torturar e intimidar a quienes se organizaban y pensaban distinto. Ese Chile dictatorial fue rechazado mayoritariamente. La mayoría quiere vivir en una sociedad de libertades y dignidades. Esa es nuestra misión. Lo fue ayer, lo es hoy y lo será siempre. En el año 2003, recuperada la democracia, vino el acto reparatorio mediante la Comisión Walech, donde cerca de 30.000 chilenos y chilenas obtuvieron una mínima reparación material y simbólica ante lo dramático de lo vivido. Y es por eso que hoy lamentamos que este gobierno haya retirado y haya quebrantado, retirando la tramitación del Parlamento del proyecto de ley que otorga un bono pagado en 3 años a víctimas acreditadas por la Comisión Walech. Si hay voluntad política, claramente podemos seguir adelante con esta iniciativa, porque de lo que se requiere es seguir avanzando en tareas de reparación y de reconocimiento de lo vivido. Este, a mi juicio, es un pequeño reconocimiento, este proyecto de ley, en una coyuntura en donde la gente torturada ha sido agraviada por este gobierno al haber retirado en la Cámara de Diputados el proyecto de ley donde se le otorgaba al menos reparación material. Hoy la gente torturada acreditada en la Comisión Walech recibe una pensión promedio de 180.000 pesos mensuales, mientras que algunos otros condenados por la justicia por secuestro, por desaparición y tortura tienen pensiones superiores a 2 millones. Nunca más en Chile puede reinar el miedo, la persecución y menos la tortura contra las personas. Por eso que apoyo con entusiasmo este proyecto de ley que permite prevenir la tortura y llamo, ojalá, a todos los senadores y senadoras a apoyar transversalmente esta iniciativa que nos hace bien como país y nos permite recuperar el reconocimiento a la dignidad de la persona humana. He dicho, señor presidente. Muy bien, gracias, senadora Yasna Proboste. Tiene la palabra la senadora Jimena Rincón. Senadora. Gracias, presidente. Hoy estamos aprobando en general la idea de legislar para crear este mecanismo de prevención contra la tortura y otros tratos penales y crueles, inhumanos y degradantes. Y obviamente nadie en esta sala puede restarse a aquello y voy a concurrir con mi voto favorable. Lo hemos conversado con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora Adriana Muñoz, quien ha informado este proyecto, y vamos a trabajar juntas las indicaciones al mismo. Según el Subcomité Internacional para la Prevención de la Tortura, Independencia y Presupuesto Suficiente, son, presidente, elementos esenciales para el funcionamiento adecuado de un mecanismo de prevención para la tortura en un Estado. Lamentablemente,
este proyecto de ley no cumple con estas exigencias. Respecto de la independencia, el Instituto de Derechos Humanos no es un órgano con autonomía constitucional. Este es un tema, presidente, que tenemos que revisar en este Parlamento. Se lo he señalado al ministro de Justicia. Es un tema que me encantaría que pudiéramos abordar y ver si hay espacio en el Ejecutivo para conversarlo. Su consejo directivo está compuesto con 11 miembros y 6 son designados por el Estado. Se dice que el Comité de Prevención debe actuar con autonomía respecto del Instituto. Sin embargo, el Comité será escogido por la mayoría simple de este Consejo Directivo, sobre la base de una terna conformada por el Consejo de Alta Dirección Pública, artículo 5, letra I, segundo. El Instituto, no la ley ni el propio Comité, regulará su funcionamiento en sus estatutos, la estructura orgánica, las funciones de su jefatura, la división de las tareas, los procedimientos y procesos de la toma de decisión. Adicionalmente, los estatutos del Instituto de Derechos Humanos deben ser aprobados por el Presidente de la República, artículo 2 de la Ley Orgánica Constitucional, Ley número 20.405. Ello en circunstancias que el propio Instituto de Derechos Humanos ha incumplido su deber de actualizar sus estatutos, ajustándolos a los deberes de probidad y conflicto de intereses de la Ley 20.880 y a los estándares mínimos de derecho a un debido proceso. En materia de derechos humanos, es imprescindible que Chile cuente con un sistema de nombramientos diferentes al concebido para la administración pública y que obedezca a la naturaleza de las funciones de estos órganos. Con relación a los presupuestos, que es el otro presupuesto fundamental en esta materia, el Comité de Prevención de la Tortura se financiará con el mismo presupuesto del Instituto de Derechos Humanos tiene. Cada año se verá si es necesario aumentarlo, artículo 4 transitorio, y no incluye una representación regional como el mismo Instituto de Derechos Humanos. ¿Qué grado de independencia asegura esto, señor presidente? Por ello, se deben cumplir los compromisos internacionales a favor de la idea de legislar y no, por tanto, podemos votar en contra de esta materia. Y respecto de la cuestión de probidad dentro del Instituto de Derechos Humanos, se sujeta a los expertos del Comité a las normas de probidad y prevención de conflictos de los intereses de la Ley 20.880. La Ley Orgánica Constitucional del Instituto de Derechos Humanos sujeta a su personal a iguales normas que la Ley 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado. Sin embargo, el propio Instituto de Derechos Humanos no da cumplimiento a la fecha a la actualización de sus estatutos de su ley desde el año 2013. De hecho, este proyecto de ley, norma en el segundo transitorio, le exige actualizarlos para la revisión del Comité de Expertos, pero debe exigirles que antes complete sus estatutos con normas mínimas de respeto interno de los derechos humanos, del debido proceso y de la prevención de normas de conflictos de interés, entre otros temas. Y esto, presidente, creo que es un tema que tenemos que abordar si estamos legislando en una materia tan sensible como esta. Creo, presidente, que hay materias que vamos a tener que abordar en la discusión en particular y esperamos poder indicarlas. Hay materias que van a requerir, presidente, de la anuencia y el respaldo del Ejecutivo y esperamos poder contar con el respaldo en estas materias del señor ministro para poder avanzar en particular. En general, concurro con mi voto y en particular esperamos en estas materias contar con el respaldo del Ejecutivo. Gracias, presidente. Bien, gracias, senadora Jimena Rincón. Tiene la palabra el senador José Miguel Insunza. Senador. Presidente, como todos los senadoras y senadores precedentes, anuncio mi voto a favor de este proyecto. Este proyecto tiene un sentido muy práctico, en realidad, porque hay diversos tratados y compromisos internacionales que han sido suscritos libre y soberanamente por Chile y que prohíben expresamente la tortura, las penas o tratos crueles, humanos y degradantes. La verdad es que esto lo han firmado casi todos los países del mundo. Es muy raro encontrar un país que no esté adscrito a este. Y Chile, curiosamente, lo suscribió y lo ratificó incluso en el momento, a fines de la dictadura militar, en diciembre del año 1987. Y sin embargo, a pesar de ser un imperativo internacional para los Estados,
que no admite ni excepción ni pacto en contrario y que los vincula con toda la comunidad internacional. Por lo demás, un sistema que no solamente le exige a los países abstenerse de la tortura, no solamente un deber negativo, sino que exige que los países tomen acciones concretas y medidas positivas para evitar que se torture. Y la verdad es que a pesar de todo, en el mundo se sigue torturando. Esa es la realidad. Una obligación internacional antigua, muchas veces suscrita, siguen existiendo la tortura o estos tratos, las penas o tratos crueles, humanos y degradantes que se hacen equivalentes a la tortura. Ahora, se han buscado diversas modalidades para supervisar que los países cumplan con la obligación que han contraído. Existen, por lo tanto, y a eso se debe la decisión adoptada recién en el año 2008 de firmar un protocolo facultativo de la Convención General, precisamente para ayudar a los Estados a crear y hacer actuar mecanismos nacionales de prevención. Hay un comité de Naciones Unidas contra la tortura, dicho sea de paso. Lo presidió durante 3 años el distinguido jurista chileno Claudio Grossman, hasta hace poco. Pero se necesitaba algo más, se necesita alguien que se preocupe explícitamente no de perseguir a los países, esto no es una comisión investigadora, es un comité que pretende ayudar, que pretende apoyar a los países y hacerles ver cuáles son los problemas que tienen, que muchas veces no son ni siquiera calificados como tortura, como los tratos muy degradantes que sufren no solamente las personas privadas de derechos humanos, privadas de libertad, sino que las personas privadas del uso de la razón también, en los manicomios, en otros lugares, en los asilos, las personas de la tercera edad, etcétera, todas personas que son en distintos países tratadas de manera degradante e inhumana. Y por eso se suscribió este protocolo y Chile lo suscribió, lo aceptó y lo ratificó este Congreso. Y por lo tanto tenemos que cumplir ahora con la obligación de crear un mecanismo. Yo quiero reiterar que este mecanismo no es un órgano de denuncia. El mecanismo busca establecer un diálogo con las autoridades. Y por esa razón yo creo que tal vez no corresponde que lo vea un defensor. El defensor lo que se hace cargo es de denuncias concretas. El comité lo que busca es promover la vigencia del respeto a la Comisión, aconsejando a los países sobre cómo hacerlo en las cárceles, cómo hacerlo en los establecimientos donde hay gente recluida, cómo atender a los adultos mayores, cómo atender a los niños en instituciones como el Sename, etcétera. A eso debe dedicarse este subcomité de prevención y tener una contraparte. Ahora se ha decidido aquí que la contraparte sea el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Lo discutiremos en particular en la comisión. Yo no estoy particularmente obsesionado con que sea una institución, estoy sí preocupado de que no creemos pronto el mecanismo que nos obligamos a crear en el año 2008. Ya estamos hace 10 años de esto y el mecanismo debe ser creado. Así que ojalá, señor presidente, se discutan las cosas que haya que discutir en particular, pero que se apruebe pronto, porque creo que estamos en mora con la comunidad internacional y, como digo, en este mecanismo hemos estado involucrados desde hace mucho tiempo y deberíamos estar dando el ejemplo y no arrastrando los pies en la materia. Muchas gracias, presidente. Voto a favor. Gracias, senador Insulza. Tiene la palabra la senadora Isabel Allende. Senadora. Gracias, presidente. Quisiera partir, presidente, señalando que ayer las palabras de homenaje que hiciera la senadora Proboste a quien fuera un gran servidor público nuestro, amigo, cercano, defensor de los derechos humanos, pero sobre todo fue una víctima. Sus derechos humanos fueron violados, fue preso, torturado y todos los tratos degradantes que uno puede imaginarse, y sin embargo fue una persona que contribuyó muchísimo y que puso lo mejor de sí en momentos tan tremendos como la identificación de restos detenidos desaparecidos, de los cuales tenemos un historial que no nos deja bien como país ni nos hace feliz. Al contrario, creo que deja mucho que desear, pero Patricio Bustos fue una de las personas que procuró justamente crear una unidad más profesional, especializada, que nos permitiera
poder hacerlo con mucho más rigor y certeza de lo que se había hecho hasta ahora y sobre todo no cometer errores tan dramáticos como los que ocurrieron. Y por último, algo personal, pero nosotros tuvimos que hacer esa exhumación para tener la certeza jurídica de la muerte del presidente Allende. Yo quiero reconocer el trato humano, afectuoso, momentos duros como son esos, de parte del doctor Patricio Busto, que contará por siempre con nuestra gratitud y recuerdo. Y no puedo dejar de señalar, presidente, que también este proyecto llega en un momento bien especial. Nos acompaña incluso en esta sala el propio ministro Larraín, que hace unos días atrás fue interpelado en la Cámara de Diputados, entre otras cosas, por la omisión del Gobierno al proyecto que otorgaba una reparación a las víctimas de tortura durante la dictadura. Sin previo aviso, en forma intempestiva, cuando el proyecto se discutiera en la sala, se decide retirar, lo cual le dio un portazo a los cientos de personas que sufrieron tormentos por parte de los agentes del Estado y que han tenido, no en todos los casos, en algunos casos, exigua reparación por parte del Estado, que son recursos básicos para su vejez, mientras muchos de los torturadores, como también se explicitó, mantienen sus cuantiosas pensiones. En Chile se vivió, como se recordaba, situaciones terribles de tortura por parte del Estado, golpes, muerte, violencia sexual, fueron parte del delegado de los 17 años de dictadura. Pese a esta violencia y antes de esto, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que ya cumple 70 años, establece que nadie será sometido a tortura ni a pena o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Chile suscribió, como se ha dicho, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que busca justamente impedir el uso de la tortura, sin excusa alguna a los Estados, adquiriendo con ello la obligación de adoptar las medidas legislativas, administrativas, que impidan efectuar esa tortura. En el 2002 se aplica el protocolo de dicha convención, lo cual también, como se ha recordado, fue incorporado en nuestra legislación en el año 2008, que establece la obligación del Estado de asignar un órgano que realice estas visitas periódicas a los centros de privación de libertad para analizar la situación de los reos o de aquellos que estén entonces privados por tratos vejatorios e inhumanos. Esto es muy importante porque este mecanismo de prevención que se va a radicar en el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene que realizar estas visitas periódicas a los centros de libertad, a varias visitas especiales en caso de denuncia y requerir información de dichos órganos para realizar recomendaciones y relacionarse con el Subcomité Internacional. Yo creo que una necesidad de esta labor preventiva tenemos que enfocarnos también en la educación de derechos humanos. Tenemos que internalizar dentro de las prácticas de los funcionarios de Gendarmería y de las policías la proporcionalidad y responsabilidad en el uso de la fuerza, la cual nunca debiera pasar por arriba de los derechos humanos y la dignidad de las personas privadas de libertad. Tenemos que eliminar todo foco de riesgo de violencia dentro de los recintos penitenciarios y policiales. Esta violencia muchas veces invisibilizada, como hemos dicho, al ser unas prácticas no denunciadas por miedo a la represalia que tienen las personas privadas de libertad. Con este mecanismo se asegura la reserva y confidencialidad de la información. Me preocupa si, como aquí algo se ha mencionado, tenemos adultos mayores, pero tenemos sobre todo los centros, en algunos casos de institucionalización, en el caso del Sename, o lo que sucede con los niños infractores de la ley. Me pregunto si una institucionalidad como esta va realmente a tener la capacidad de poder ver un mecanismo como este, un mecanismo de prevención, va a permitir realizar esta visita y trabajar de manera preventiva y evitar que ocurran situaciones bastante dramáticas y horrendas, como nos ha tocado conocer, que han ocurrido de graves tratos inhumanos, degradantes, incluso violaciones que han ocurrido tanto al interior del Sename o como puede ocurrir en los casos de los niños que han sido infractores de ley y que no gozan justamente de libertad, aunque tienen un tratamiento diferente. Por eso, presidente, estamos dando un paso, pero aquí también se ha dicho con claridad, nos falta bastante más como sociedad para poder llegar a decir que estamos libres como país de la práctica lamentable de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. He dicho, voto a favor. Gracias, senadora Isabel Allende. ¿Alguna otra señora senadora o senador hará uso de la palabra? Señor secretario. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador no ha emitido su voto? Bien, terminada la votación.
Resultado de la votación por la aprobación en general del proyecto: 34 votos a favor, ningún voto en contra, ninguna abstención, ningún pareo. Bien, en la fecha de los plazos de indicación, ¿la mesa tiene alguna fecha para proponer? Aquí estaba. Si le parece bien a esta sala, el 9 de julio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Se acuerda entonces como plazo de indicación el día 9 de julio. Señor secretario. Señores senadores, en este momento ha llegado a la mesa el siguiente documento: informe de la Comisión. Señor secretario, el ministro ha pedido hacer uso de la palabra. Ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Solo para testimoniar la enorme satisfacción con que el Gobierno recibe esta votación unánime del Senado respecto de un proyecto muy importante. Para nosotros, estos compromisos con los derechos humanos son de primera prioridad y en la nueva agenda que proponemos en materia de derechos humanos busca no solo hacerse cargo de la justicia transicional, que busca la verdad, la justicia, la reparación de hechos ocurridos en el pasado, sino que hacerse cargo de la realidad de lo que hoy día existe. Como aquí varios han señalado, hay informes de la Corte Suprema o del propio Instituto Nacional de Derechos Humanos que dan cuenta de situaciones graves que afectan a personas hoy día en distintos lugares, como pueden ser a veces las cárceles o en otros momentos centros donde están menores vulnerables. Por eso, este compromiso que genera un mecanismo de prevención de la tortura es absolutamente importante para la realidad que hoy día, lamentablemente, aunque sea muy circunscrita, pero que hoy día vivimos en el país. Y también hemos oído algunas inquietudes que se han manifestado respecto de cuál es la conformación de este mecanismo, de la necesidad de tener la mayor autonomía posible, y también lo manifestaba, pero lo reitero, esperamos también incorporar algunas indicaciones que permitan hacerse cargo de las inquietudes que aquí se han planteado de manera de dar garantía de que este mecanismo va a poder funcionar de la manera más libre, autónoma e independiente posible para garantizar el cumplimiento de su cometido, que es básicamente contribuir a prevenir cualquier acto de tortura que se pueda cometer en nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor ministro. Bien, señor secretario. Señoras y señores senadores, en este momento ha llegado a la mesa el siguiente documento: informe de la Comisión de Salud recaído en el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que declara el 7 de junio de cada año como Día Nacional de la Concienciación del Síndrome de Tourette. Bien, por acuerdo de los comités, queda para la tabla del día de hoy. El señor presidente pone en discusión el proyecto de ley que, en conformidad al acuerdo de los comités, se ha identificado precedentemente. Esto es el que declara el 7 de junio de cada año como el Día Nacional de la Concienciación del Síndrome de Tourette. Su objetivo fundamental es que propende a hacer visible este padecimiento, para que la ciudadanía entienda que todas las personas son diferentes, de manera de evitar a quienes lo sufren este síndrome el dolor adicional de no ser comprendidos y ser objeto de burlas. La Comisión coincidió con la finalidad del proyecto, acordando su aprobación por las señoras senadoras Carolina Goy y Jacqueline Van Riesenberg y señores Francisco Chaguán y Rabindranath Quintero. El texto del proyecto que se ha aprobado se consigna a continuación, en general y en particular en los mismos términos que lo propone la Comisión, que es un artículo único que dice: establece el día 7 de junio de cada año como el Día Nacional de la Concienciación del Síndrome de Tourette. Nada más, señor presidente. Lo ponemos en votación, ¿sí? Bien. ¿Alguna señora senadora o senador
hará uso de la palabra con respecto al proyecto que se ha dado cuenta? Lo sometemos a votación. Senador Insulza, tiene la palabra. La palabra, pero yo partí de la base de que alguno de los señores senadores que ha presentado este proyecto iba a explicar en qué consistía este síndrome. Yo confieso a tener alguna idea sobre él, pero no suficiente. Naturalmente, aviso desde ya que no me voy a oponer, salvo que coincide en el día con la celebración de las glorias del 7 de junio en Arica, pero fuera de eso no tengo ningún inconveniente. Solamente creo que para la seriedad de esta corporación alguien debería explicar y quedar eso consignado en acta en qué consiste este Día Nacional que estamos estableciendo. Muchas gracias, presidente. Comparto con su criterio. De hecho, esto fue solicitado por la senadora Goich, que le pidió a la mesa, específicamente al presidente, teniendo el informe, poder colocarlo en tabla en el día de hoy. Y lo deseable sería, obviamente, dar cuenta y explicar sobre este proyecto. La Secretaría va a dar cuenta de todas maneras sobre el proyecto en particular para que sea escuchado por esta sala. Bueno, el proyecto se inició en la Cámara de Diputados por moción que presentaron la diputada señora Escariola, el diputado señor Pérez, Juan Luis Castro, Manuel Monsalve, Guillermo Tiller, Víctor Torres, y los exdiputados Clemira Pacheco, Carla Rubilar, Pedro Brown y Lautaro Carmona. Ya se señaló su objetivo. La comisión coincidió plenamente con la Comisión de Salud que vio el proyecto, coincidió con su objetivo y fue acordado por unanimidad en la comisión por la senadora Goy, la senadora Van Riesenberg, los senadores Chaguán y Quintero. Nada más, señor presidente. Bien. Senador Insulza, me imagino que habrá escuchado el relato del secretario como para poder votarlo. Senador Navarro ha pedido la palabra. Senador. Presidente, ¿esto? Estamos en el proyecto, estamos en votación aún. Ya pasamos del otro ya. A ver, el anterior proyecto ya terminó. Presidente, salte, presidente. ¿En este usted va a hacer uso de la palabra? No, era anterior, presidente. Muy bien. Senador Pizarro. ¿Quién te pidió la palabra? Senador Pizarro. Senador Pizarro, tiene la palabra. Presidente, yo lo que le iba a sugerir efectivamente en este proyecto, la senadora Goich, a nombre de la comisión, pidió a la mesa que lo viéramos en comité para poder verlo sobre tabla. Pero me parece que requiere algo más de explicación, más allá de lo que todos leemos, de lo que es el informe. Pero si ya estamos en votación, yo lo que le pediría es que abra la votación y mientras llega alguno de los colegas podrá fundamentar el voto. Sí, efectivamente, señor senador, vamos a poner en votación. Todavía no estábamos en votación. Ya se ha dado por cuenta de la Secretaría cuenta de este proyecto y en el intertanto, mientras estemos en votación, si alguna senadora o senador que es parte de este proyecto viene y argumenta, en buena hora así sea. Pero ya se ha dado lectura al informe. Ponemos en votación el proyecto. ¿Han votado todas las señoras y señores senadores? Bien,
¿Han votado todas las señoras senadoras y señores senadores? Senador Durara tiene la palabra. Presidente, yo estoy de acuerdo en apoyar el Día Nacional de la Concienciación del Síndrome de Tourette, pero coincido con el senador Insulza porque este es un Día Nacional y a nosotros los ariqueños y parinacotenses nosotros tenemos nuestro día, que es el día del asalto y toma del Morro de Arica, es el día de Arica y yo en lo personal me voy a abstener porque por lo menos a mi región no le voy a poner otro día u otra actividad, otra festividad. Es cuanto quisiera informar. Gracias, senador. El señor secretario, es una página, va a leer el informe para... ¿Se autoriza la sala para leer el informe? Bien, se leerá el informe. A ver, los antecedentes que figuran en el informe que se acaba de recibir en la mesa. Dice que el síndrome de Tourette es un trastorno neurológico, crónico y genético, que comienza a manifestarse en la infancia y en la adolescencia, alrededor de los 5 años o incluso antes, y que se da en 1 de cada 1000 personas, y que se caracteriza por manifestaciones múltiples de TIC, como son físicos, como doblar el cuerpo, realizar movimientos bruscos, fónicos, como emitir sonidos, palabras o frases completas, que generalmente la persona afectada no puede refrenar o suprimir. También lleva asociado trastornos como obsesivos o compulsivos en el déficit de atención o con una hiperactividad, trastornos de sueño y en la alimentación. El año 2013, la Sociedad Europea para el Estudio de este síndrome propuso el día 7 de junio para celebrar el Día de la Concienciación del Síndrome. En Chile lo sufren actualmente aproximadamente 18.006 personas. Nuestro país no ha adherido a este reconocimiento todavía y a la campaña respectiva. Por ello, los autores de la iniciativa, que fueron los diputados que señalé antes, lo respaldaron unánimemente en la Cámara de Diputados por 142 votos. Nada más, señor presidente. Bien, se ha dado entonces lectura al informe, reiterando que esto llegó hace pocos minutos a esta secretaría y estábamos en votación. ¿Alguna señora senadora o señor senador falta por votar? Señor secretario. ¿Terminada? Resultado de la votación por la aprobación en general de la iniciativa: 24 votos a favor, ningún voto en contra, 1 abstención y 1 pareo. Bien, terminada la votación. Al no haber indicación, se vota en general y en particular. Señor secretario. Corresponde pasar a tiempo de votación. Secretario. El señor presidente pone en votación el proyecto de acuerdo presentado por los senadores señor Sandoval, señoras Aravena, Ebensperger, Goy, Muñoz, Órdenes, Proboste, Fomber, y señores Bianchi, Castro, Chaguán, Durana, Galilea, García Huidoro, Huenchumilla, Insulza, Cat, Moreira, Osandón, Pérez Varela, Proen, Piuj y Quintana, por medio del cual solicitan a su excelencia el presidente de la República, que si lo tiene a bien, envíe a tramitación legislativa un proyecto de ley que establezca incentivos para la titulación de médicos geriatras y adopte medidas para agilizar el reconocimiento de títulos de médicos extranjeros radicados en Chile. Nada más, señor presidente. En votación.
Estamos votando este proyecto El número 1 de la tabla. de acuerdo que lleva el número 1 de la tabla, por medio del cual se solicita a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo estima bien, envíe a tramitación legislativa un proyecto de ley que establezca incentivos para la titulación de médicos. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador no ha emitido su voto? Terminada la votación. Resultado de la votación por este proyecto de acuerdo: 23 votos a favor, ninguna abstención, ningún voto en contra, un pareo. Aprobado. Bien, por consiguiente queda aprobado este proyecto. Pasamos. Segundo proyecto de acuerdo que pone en votación el señor presidente. Está presentado por los senadores señor Osandón, señoras Allende, Aravena, Benpergue, Muñoz, Órdenes, Proboste y Rincón, de señores Alamán, Araya, Bianchi, Chaguán, Castro, Durana, de Urresti, Lizalde, Galilea, García Huidobro, Girardi, Guiller, Arboe, Huenchumilla, Insulza, La Torre, Navarro, Pérez, Pizarro, Piuj, Proén, Quintana, Sandoval y Soria, por medio del cual solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, adopte las medidas necesarias para resguardar y fomentar la producción nacional de leche. Bien, lo colocamos en votación. En votación este segundo proyecto. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador no ha emitido su voto? Terminada la votación. Resultado de la votación por este proyecto de acuerdo: 22 votos a favor, ningún voto en contra, ninguna abstención, un pareo. Queda aprobado el proyecto. Señor secretario. El proyecto de acuerdo del número 3 de la tabla que pone en votación el señor presidente fue presentado por los senadores señores Chaguán, señoras Ebenpergue, Muñoz, Órdenes, Rincón y Van Riesenbergue y señores Araya, Bianchi, Castro, Durana, Elizalde, Galilea, Girardi, García Huidobro, Insulza, Lagos, La Torre, Osandón, Pérez, Piuj, Proens y Sandoval, por medio del cual solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, haga extensivo a las manipuladoras de alimentos de las regiones que indica el bono especial de desempeño en zonas extremas mediante su inclusión en el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año 2019. Nada más, señor presidente. En votación. No se me vaya, senadora. Queda uno. Dos. Aquí en dos. Ya, ahí está. ¿Cuál es el que viene después? En votación este tercer proyecto de acuerdo. Señor secretario. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador no ha emitido su voto? Terminada la votación. A ver, falta. Senador Lago, le esperamos. Se incluye porque ya estaba cerrado. Sí, está cerrada la votación, lo incluimos su voto favorablemente. Señor secretario. Resultado de la votación: 21 votos a favor, ningún voto en contra, ninguna abstención y un pareo. Ha aprobado el proyecto. En conformidad al acuerdo de los comités, se incluye el proyecto de acuerdo que está firmado por diversos señores senadores con firmas más que suficientes para solicitar a Su Excelencia, el Presidente de la República, dentro de sus medidas para la infancia en el área de la salud,
un dispositivo permanente de atención para niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el sistema de protección o en el sistema de reinserción juvenil, aquejados de enfermedades crónicas y o situaciones médicas complejas para su debida y oportuna atención en cumplimiento de los artículos 24 y 25 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Nada más. Bien, lo sometemos a votación. En votación este último proyecto de acuerdo. Este no tengo cómo ponerlo. Nuevo, no queda otro. Señor secretario. Ahí está. Está listo. ¿Alguna señora senadora o senador no ha emitido su voto? ¿Han votado todas las señoras senadoras o senadores? Es que hay varios que... No, yo sé que hay extremo interés en este proyecto, por lo tanto, consultamos por la votación. Bien. ¿Cuántos votos hay? Terminada la votación. Resultado de la votación por este proyecto de acuerdo: 21 votos a favor, ningún voto en contra, ninguna abstención y un pareo. Sí. Vamos a agregar el voto del senador Resti, que nos ha pedido agregar, lo mismo que el senador Lago y los demás senadores que han solicitado agregar el voto. Terminada la votación. Bien, habiéndose cumplido la orden del día, se levanta la sesión. Culmina de esta forma entonces la sesión de sala número 23 del Pleno del Senado en esta legislatura 2018-2019. Ustedes lo acaban de ver a propósito del pronunciamiento en tiempo de votaciones de distintas iniciativas que conocemos con el nombre de proyectos de acuerdo. Repasemos algunas de ellas, por ejemplo, lo que tiene que ver con el incentivo a la titulación de médicos geriatras y también, que va de la mano, con una solicitud de los senadores para que el Ejecutivo tenga bien la validación en cuanto a agilizar los trámites respectivos para profesionales extranjeros, específicamente también en esta área. Además, el proyecto de acuerdo para que el Ejecutivo tome las medidas, lo habíamos anticipado en la previa de esta sala, para resguardar y fomentar la producción nacional de leche. Y también el proyecto de acuerdo que solicita que se haga un extensivo, a las manipuladoras de alimentos, podríamos decir, lo que tiene que ver con el bono especial de zonas extremas y que además sean incluidos estos fondos respectivos en el erario público 2019 a propósito de la discusión del presupuesto de la Nación. Se agregó sobre tabla, ustedes también pudieron verlo, esta solicitud para un procedimiento especial en cuanto a los niños que tengan, entre otros trastornos, enfermedades crónicas y que se encuentren dentro de los centros del Sename, esto a propósito también de los anuncios que ha realizado el Ejecutivo a propósito de la Agenda Pro Infancia. Proyectos de ley vistos el día de hoy, el empoderamiento que se da al Instituto Nacional de Derechos Humanos como mecanismo nacional para la prevención contra la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, aprobado en esta oportunidad por 34 votos a favor por parte del Pleno del Senado. Indicaciones que se podrán presentar sobre este respecto hasta el próximo 9 de julio en la Comisión de Derechos Humanos. Y a propósito de fechas, el 7 de junio para que sea el Día Nacional de la Concientización en cuanto a lo que es el síndrome de Tourette en nuestro país, también aprobado por 24 votos a favor y una abstención, principalmente por el tema de la fecha, que en la región de Arica Parinacota tiene otra connotación. Este síndrome de Tourette, recordemos, lo mencionó, hizo la relación respectiva al secretario del Senado, es un trastorno del sistema nervioso básicamente caracterizado por movimientos repetitivos y que además va de la mano con sonidos de tipo involuntario emitidos por las personas, lo cual les acarrea múltiples dificultades en su día a día. Aprobado esto entonces para que se concientice a la sociedad respecto a el tratamiento y también la forma de incluir a la gente que padece este trastorno, aprobado hoy en la sala. Acuerdo de comité a consideración para mañana entonces, por ejemplo, que se incluya un proyecto emanado desde la instancia de Relaciones Exteriores entre Chile y Perú respecto a las licencias de conducir. Se agrega para tabla según lo dado a conocer el día de hoy por la Secretaría en cuanto a los acuerdos de comité. Y por último consignamos también esta citación especial que tendrá la sala del Senado el próximo 20 de junio
desde las 15 horas, y hasta las 16, posiblemente con la posibilidad de empalmar con la sesión ordinaria de aquel día, respecto a la situación de los campamentos, principalmente en nuestro país, donde se daba a conocer que estos se han incrementado, contrario a los esfuerzos que se han realizado el último tiempo a nivel social y gubernamental, en al menos un 48% en los últimos 6 años. Seguramente también será la oportunidad para tratar fenómenos, por ejemplo, como el de la migración, que ha afectado distintas zonas del país, al menos en lo que tiene que ver con los nuevos campamentos. También consignamos que, por acuerdo de la sala, se cambiaron los integrantes o la representación del Senado para la comisión mixta respecto al tema del comercio ilegal. Estaban designados los integrantes de la Comisión de Constitución y aquello se modifica, por acuerdo de la sala, para que pasen a representar al Senado esta vez los integrantes de la ya consolidada Comisión sobre Seguridad Pública. También respecto al proyecto de desfibriladores, se prorroga este plazo para indicaciones que estaba en este aspecto y como parte también, podríamos decir, de algo que puede venir a futuro en la sala del Senado y que usted también quizás podrá notar a través de nuestras pantallas, es este acuerdo para implementar una marcha blanca para ir reemplazando paulatinamente el uso de papel físicamente en la sala del Senado y seguramente llevar a cabo para votaciones e informaciones de distintos proyectos de ley e indicaciones ya la vía digital. Estaremos pendientes de aquello también a propósito del quehacer en la sala del Senado, quehacer que usted también puede informarse, interiorizarse respecto a aquello en el www.senado.cl y en nuestros espacios informativos. Como siempre, darle las gracias por su compañía, dejarlo invitado a que permanezca en la sintonía del canal del Senado tras haber visto y estar pormenorizado con una nueva sala de sesiones por nuestro canal.